comenzar este nuevo mes de agosto, agradezcamos a Dios por su fidelidad y permitamos que su palabra renueve nuestra fe, fortalezca nuestro caminar y nos impulse a vivir para su gloria. Que este tiempo de adoración transforme nuestros corazones, nos llene de esperanza y nos anime a servir al Señor con amor. El Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos le da la cordial bienvenida a este primer culto devocional de adoración a nuestro Dios. Y les invitamos a que los hermanos puedan ponerse en pie para iniciar este tiempo con la doxología. A cargo de nuestro pastor Samuel Villavicencio. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos y vayamos al capítulo 4 para leer los versículos de 15 al 20. Filipenses capítulo 4 versículos de 15 al 20. Voy a empezar leyendo el 15, que desde el 16 y juntos terminamos en el 20. Amén. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y juntos el versículo 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos por su amor, por su misericordia y porque nos mantienes reunidos juntos en armonía como su iglesia. Oramos, Señor, para que tu palabra penetre la mente y corazón de cada uno de nosotros y nos lleve a arrepentirnos, a obedecerla. Oramos también para que todas las autoridades de los países que componen este planeta Tierra puedan llegar a este conocimiento y ahora sí, mediante este conocimiento puedan tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países. Oramos especialmente por Ecuador y la ciudad de Guayaquil, una ciudad inmersa en muchas situaciones. Pedimos, Señor, su guía, su dirección a nuestro presidente, porque toda autoridad está puesta por usted, Señor. Y nosotros, como tus hijos, necesitamos orar por los que nos gobiernan. Señor, oramos también por aquellos que están enfermos, atribulados en su cuerpo.
que su mano de gracia esté en cada uno de ellos, proveyendo la sanidad que su cuerpo necesita. Oramos por el hermano Roberto Vivar, el hermano Nelson Sabando. Oramos también por la hermana Gina Velarde, la hermana Leticia García. Usted conoce, Padre, su situación y cómo están ellos. Oramos para que su mano de gracia provea todo lo que ellos necesitan, especialmente sanidad en sus cuerpos y en sus vidas espirituales. De la misma manera oramos, Señor, por aquellos que ya no tienen seres queridos en esta tierra momentáneamente. Oramos por el hermano Orlando Plaza, que usted lo consuele. Oramos también por el hermano Benítez, consolación para el Señor. Y Señor, oramos para que tu pueblo, que mora en ellos el Espíritu Santo, nos lleve al arrepentimiento y a la obediencia a usted, Señor. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Invito a seguir alabando el nombre de nuestro Dios y lo vamos a hacer con un himno al inicio de nuestro tiempo de oración, diciéndole Santo, Santo, Santo. El himno número 1. Para alabar a nuestro Dios con el himno número 69. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero que
Permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema expresando gratitud en momentos difíciles. Escuchemos con atención y reverencia. Continuamos con los mensajes de la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos. Y ahora nos corresponde estudiar del capítulo 4, los versículos 15 al 20. Y una de las características claves de nuestra cultura, hermanos, es la expectativa de que deberíamos tener todo lo que queremos. Y mire, estoy expresando de esta manera. Casi la mayoría quiere y está en la expectativa de tener todo lo que quiere, no lo que necesita. Y permítanme leer Romanos capítulo 1, voy a leer el versículo 21. Romanos capítulo 1, voy a leer el versículo 21. Amén, ¿estamos ahí? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Según este versículo que acabamos de leer, hermanos, una de las características del mundo es que rehúsa darle gracias a Dios por su creación, por sus atributos, su gracia a través de todo lo que Él nos ha dado. Hermanos, y pongan mucha atención, hermanos, un espíritu desagradecido es una marca distintiva de un incrédulo, de alguien que no conoce a Dios. Y por eso también sabemos que un espíritu de gratitud debería ser una de las muestras más distintivas de un verdadero creyente, de un verdadero hijo de Dios. Un espíritu de gratitud. Permítanme sugerirle esto. Les invito, hermanos, a que ustedes observen a alguien que usted conoce que es agradecido con Dios. Y observen. Usted puede observar a esa persona agradecida y descubrirá en ella una facilidad y una disposición para agradecer a otras personas alrededor de ellas. Y se dará cuenta de eso muy bien. Estas personas encuentran la forma de enviar una palabra de agradecimiento, una palabra de ánimo a los demás, en vez de quejarse por la forma que la gente los trata, o por las cosas que no funcionan como ellos esperan. No, de ninguna manera. Un escritor lo puso de la siguiente forma. Las oraciones, él decía, las oraciones de agradecimiento más maduras no son aquellas ofrecidas por las bendiciones recibidas. Esas no son las oraciones más maduras. Este escritor decía que las oraciones más maduras son aquellas que se hacen por los obstáculos superados. Esas son las oraciones de agradecimiento más maduras. Por las cosas aprendidas, por las ayudas recibidas en momentos de necesidad. Esas son las oraciones más maduras. Así es exactamente como encontramos al apóstol Pablo. Él está en un momento en su vida donde las cosas no han salido como él esperaba. Él ha estado desilusionado por la aparente falta de preocupación de los creyentes en Roma, donde él está ahora en arresto domiciliario.
Lo que fácilmente podemos observar cuando leemos esta carta a los filipenses es el hecho de que Pablo está diciendo gracias no solo a Dios, sino también a otras personas. Este es uno de los motivos por los que Pablo está enviando esta carta a la iglesia de Filipos, para agradecer a esta iglesia por sus oraciones, y no solo por sus oraciones, sino por su apoyo financiero. Imagine escribir una carta de agradecimiento mientras se encuentra encadenado, encarcelado. Así que les invito, hermanos, a abrir esta carta de agradecimiento en el capítulo 4 para estudiar los versículos del 15 al 20. Mantengan ahí abiertas sus Biblias, pongan un separador bíblico ahí y empezamos nuestro análisis de estos versículos. Y en primer lugar, gracias por ser fieles participantes en mi ministerio, les está diciendo Pablo a esta iglesia en Filipos, y voy a leer el versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, y escuchen bien esta parte, hermanos, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Y la última parte, sino vosotros solos, los únicos que participaron en esto fue la iglesia de Filipos, ninguna de las demás iglesias. Pablo les está recordando los comienzos de su ministerio aquí en el versículo 15, cuando él llegó por primera vez a la ciudad de Filipos, en la región de Macedonia. No había cristianos, no había iglesia, y nunca un misionero había pisado esa zona. Pablo fue el primero en llegar ahí. Para el tiempo en que Pablo se fue de Filipos, ya una iglesia estaba reuniéndose en el hogar de la primera mujer convertida de esa ciudad, una mujer adinerada llamada Lidia. En su casa empezó la iglesia. Y voy a leer Filipenses 4:15 nuevamente. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, solo vosotros solos. Pablo no necesitaba agregar ningún comentario histórico en esta carta de gratitud. Es más, él dice aquí en el versículo 15, básicamente, ustedes ya saben todo esto. La generosidad de la iglesia en Filipos hacia Pablo tiene ya una larga historia. Desde su visita inicial, esta iglesia ha permanecido leal y apoyando a Pablo, enviándole ofrendas periódicamente, y ya que Pablo estaba moviéndose constantemente, a veces le perdían el rastro, como cuando Pablo llegó a Roma. Tan pronto como las noticias le llegaron de parte de Pablo de su arresto, de que no tenía nada, que le faltaba de todo, que no podía trabajar o predicar libremente, que pasaba frío durante los meses del invierno, inmediatamente los hermanos filipenses juntaron recursos y enviaron a Epafrodito a entregarlo. Inmediatamente. Pablo era capaz de sustentarse en sus viajes misioneros, a llevar consigo sus herramientas para hacer tiendas, como ustedes saben.
Su práctica general era autosustentable porque él mismo se la sustentaba, pero ahora estaba preso. De hecho, él rehusó recibir ofrendas de parte de los creyentes en Corinto, porque podía haber causado un malentendido entre los hermanos. Pero ahora él está bajo arresto en Roma y Pablo depende ahora de otros, de Dios y de otros. Y la palabra que llama la atención en el versículo 15, en la última parte, es sino vosotros solos. Solo los filipenses le enviaron apoyo práctico a Pablo, lo cual significaba que Pablo estaba efectivamente solo. En este momento en el ministerio de Pablo, donde docenas y docenas de iglesias habían sido ya establecidas, ninguna de ellas habían captado la visión y el valor del apóstol Pablo. Ninguna, solo los filipenses. Todos los demás simplemente como que se olvidaron de Pablo. Una de las razones por las que la iglesia en Filipos vale la pena ser recordada, hermanos, es porque ellos lo recordaron a Pablo. Y su apoyo material y financiero hacia Pablo era realmente una acción de gracias por lo que Pablo había hecho por sus propias vidas al evangelizarnos. Con esto en mente, hermanos, sería bueno pensar y desafiarnos a asegurarnos de que agradecemos a aquellas personas que Dios ha usado espiritualmente en nuestras vidas. A ese padre que Dios ha usado para evangelizarlo, a esa madre que Dios ha usado para evangelizarlo, a ese profesor, a aquel mentor, a la persona que lo guió a Cristo, quizás al pastor que lo bautizó, le enseñó la Biblia. ¿Usted le ha agradecido a Dios y a Él? ¿A ellos le ha agradecido? No lo digo para que me manden dinero o que me escriban cosas lindas a mi correo, hermanos. No. No les digo tampoco para que me den una tortilla con queso y patacones. Eso sería suficiente, hermanos. No, no me robo, por favor, no lo hagan. Pero es una de las cosas que me agrada mucho. Hermanos, les animo a que se tomen un tiempo para escribir su propia carta de agradecimiento a alguien que los apoyó a crecer en su fe. Estamos analizando este ejemplo de la iglesia de Filipos con Pablo. Es bíblico. ¿Cuántos de ustedes han escrito una carta de agradecimiento a sus mentores espirituales? Ninguno. Ahora me gustaría señalar el hecho de que Pablo no describe aquí su apoyo financiero como dinero. Note que él lo llama aquí en el versículo 15, ponga el dedo en el versículo 15, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Miren, hermano, la palabra traducida aquí, participar, es la palabra que Pablo ya ha usado antes en el capítulo 1, cuando se refirió a su participación o comunión en el Evangelio. ¿Se recuerdan? En Filipenses 1, 3 al 5, que no lo vamos a leer. Él está diciendo, por todos estos años hemos estado participando juntos. No solamente experimentando la gracia de Dios, sino que también entregándola a través del mensaje del Evangelio.
Aquí en el capítulo 4, Pablo una vez más usa esta misma palabra mientras describe: ustedes han participado conmigo en este asunto. Versículo 15, la parte final. Si Pablo insinúa: yo he predicado, yo he viajado, pero ustedes me apoyaron y oraron por mí, somos todos igualmente participantes y compañeros. Esta palabra participación aquí en este versículo 15 es la palabra koinonía, de la raíz koinon, y significa participación activa. Cuando Pablo recibe esta ofrenda de parte de los filipenses, él les dice en esta carta de agradecimiento que nadie más, solo ustedes filipenses, han permanecido conmigo y me han apoyado en todo. Voy a leer el versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Muchas veces ayudamos a alguien, pero una sola vez y nos olvidamos. Pero mire el ejemplo de estos hermanos de la iglesia de Filipos. Una y otra vez me enviasteis para mis necesidades, dice Pablo. Pablo incluso menciona aquí en el versículo 16 que aún en Tesalónica, una ciudad que estaba cerca de Filipos, me han enviado y una y otra vez para mis necesidades. Y la pregunta que resalta es: ¿y dónde estaban las otras iglesias? ¿Dónde estaban? No se nos dice en la Biblia, pero los filipenses nunca abandonaron a Pablo y nunca lo olvidaron. Pablo les dice algo más: no solamente gracias por ser fieles participantes en mi ministerio, sino que en segundo lugar les dice: ustedes comparten mi recompensa. Versículo 17. No es que busque dádivas, dice Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y ponga mucha atención, hermanos, en este versículo, para que Dios le ilumine y le libre el entendimiento con respecto a esto, hermano. Ponga mucha atención al análisis del versículo 17. Dice aquí: no es que busque dádivas, dice Pablo, limosnas, no, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Estoy emocionadísimo, hermano, que a veces no puedo pronunciar esta palabra. De recibir sus ofrendas, dice Pablo, no solo por lo que significan para mí, dice Pablo, sino por lo que eso significa para ustedes. Este regalo abunda, aumenta en su cuenta de lo que Dios un día les dará a ustedes. Pablo está usando terminología bancaria aquí. Él presenta aquí en esta palabra abundar, es el presente participio, y eso significa abundar. Fruto que abunde en vuestra cuenta. Es una palabra que se refiere a la multiplicación de los intereses compuestos. Estoy metiéndome en área financiera, que muchos no la conocen y yo tampoco. Pablo está diciendo: saquen sus calculadoras espirituales, sus regalos hacia mí están multiplicando sus intereses espirituales, lo cual va a ir directamente a su cuenta ministerial de frutos.
Y eso sí lo entiendo yo, porque es espiritual. Como si Pablo estuviera insinuando en su carta de agradecimiento: amigos, no hay otra iglesia que me considera digna de inversión. Ninguna me ha apoyado. Eso significa que no hay ninguna otra iglesia que sea digno yo de que ellos inviertan en mí. Pero ustedes sí. Y les puedo asegurar que su inversión, hermanos filipenses, está incluso ahora multiplicando sus dividendos espirituales. Siempre que invertimos en el ministerio de alguien, hermanos, siempre que invertimos en el ministerio de alguien, siempre que participamos financieramente en el esfuerzo evangelístico, no estamos simplemente regalando algo. Realmente estamos invirtiendo en acciones de alto rendimiento espirituales, cuyo dividendo durará para siempre. ¿Sí lo ha visto haciendo? Nadie pensó que Pablo era digno de invertir en él, con excepción de la iglesia de Filipos. E imaginen, incluso hasta el día de hoy, incluso en nuestras propias vidas, mientras estamos estudiando esta carta hoy día en el siglo XXI, ellos siguen siendo impactando nuestras vidas hoy. Y aquí estamos, más de 2000 años, diciendo: nos gustaría ser como ellos. Pero imaginen cómo todas las otras iglesias desaprovecharon al misionero más importante de la historia de la iglesia. Y desaprovecharon también al evangelista más estratégico que alguna vez pisó esta tierra, al apóstol Pablo. Mire a su alrededor y piense en qué oportunidades quizás hoy está desaprovechando usted para incrementar o abundar sus réditos espirituales. Póngase a analizar y mire y observe. Pablo escribe: gracias por ser mis fieles copartícipes. Ustedes también van a compartir mi recompensa. Y en tercer lugar, Pablo escribe: su generosidad me ayudó en todo lo que necesitaba. Voy a leer el versículo 18 de la primera parte. Su generosidad me ayudó en todo lo que necesitaba. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, dice Pablo. Pablo dice lo mismo de tres formas distintas para enfatizar su gratitud. Primero, él escribe: todo lo he recibido. Mira, ponga el dedo en el versículo 18, la primera parte. Todo lo he recibido. Vamos a analizar este pedacito. Esta frase tiene una connotación comercial, ya que usa un vocabulario que hace alusión a un pago que finiquita todas las deudas de una persona pueda tener. Y por supuesto sabemos que Pablo debía la renta, porque estaba preso con arresto domiciliario y tenía que pagar la renta en Roma. La casa donde estaba arrestado no era gratis, y Pablo le debía al gobierno romano. Esta ofrenda sin duda había saldado su cuenta con relación a la renta y otras cosas más. Y en segundo lugar, aquí en el mismo versículo 18, él escribe: tengo abundancia. Este verbo griego puede ser traducido tengo en exceso. Literalmente tengo más que suficiente.
Y finalmente Pablo dice aquí en este versículo mismo, estoy lleno, lo que significa que está completamente abastecido. En términos contemporáneos, Pablo estaría diciendo que su refrigerador, su armario, su cuenta de banco están bien abastecidas. No apenas, sino completamente abastecidas. Este es un desafío también para nosotros hoy como iglesia y como individuos. No seamos tacaños, seamos generosos, preocupémonos de los misioneros, de los pastores, de los líderes y oremos por ellos. Y cuando vengan a visitar, ayudémoslo. No les demos cosas que nadie más quiere o que ya están todas gastadas o por caducar. Toda iglesia que fracasa en ser generosa en lo que respecta al Evangelio es una iglesia pobre espiritualmente, hermanos. Y la razón por la que no es generosa es porque sus corazones, su visión y su fe están totalmente debilitadas. La forma en que usted y yo damos dinero y cosas materiales al Señor y su servicio es realmente una ventana a través de la cual Dios ve a usted y a otros. Pueden efectivamente ver sus corazones. Y la pregunta es, ¿qué está viendo Dios en cada uno de nuestros corazones respecto a la generosidad, respecto a la gratitud? ¿Qué ve Dios en nuestros corazones? ¿Egoísmo o generosidad? Me pregunto, ¿qué ve Dios y los otros que no conocen a Dios cuando nos miran a nosotros y cuando observan nuestra iglesia? ¿Qué pueden decir? ¿Esta es una iglesia tacaña o una iglesia generosa? ¿Qué pueden decir? El miembro de esa iglesia es un miembro generoso, o esa iglesia está compuesta por miembros tacaños. ¿Qué ven los demás en nosotros? Pero aquí está la parte alentadora de la carta de agradecimiento de Pablo, hermanos. Reconozca que no está regalando nada. Cuando usted da la obra del Señor, usted no está regalando nada. Usted está invirtiendo en la compañía más grande del planeta, la del cielo. No está regalando nada. Nunca piense que cuando da dinero, cosas materiales por la causa del Evangelio, está simplemente entregando algo. No está entregando nada. Usted está invirtiendo en la eternidad y puede permitirse ser generoso, porque Dios es el mejor pagador que hay. Pablo ahora provee aún más incentivos para dar generosamente y sacrificadamente. Y en cuarto lugar, Pablo le dice a los filipenses, Dios ha tomado nota de lo que han hecho por mí. Filipenses 4:18, la segunda parte. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Note la última parte de este versículo que acabo de leer. Ponga el dedo en ese versículo. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo cambia su vocabulario bancario a uno relacionado con el templo en aquella época. Y él quiere que entendamos que las ofrendas son como sacrificios sobre el altar para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta?
Pablo está aludiendo a las ofrendas que se hacían en los tiempos del Antiguo Testamento. Estos sacrificios podían ser de grano, podían ser de animales y aromas que se ascendían, era así como decirlo, agradables a Dios. Este lenguaje es usado metafóricamente para el creyente en otras partes de la Biblia, y vamos a aumentar un poquito más la comprensión de estos sacrificios agradables a Dios, estas ofrendas que el pueblo daba a Dios. Salmo 51, 17, ponga un separador bíblico en Filipenses 4 porque vamos a volver. Y vamos un momento a Salmo 51, 17 para ampliar la idea de las ofrendas que se hacían, de este sacrificio agradable, olor agradable a Dios. Y Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. David dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y vamos a ver lo que dice Pablo cuando le escribe a los creyentes en Roma, Romanos 12:1. Romanos 12:1. ¿Qué es lo que Dios se agrada de nuestras ofrendas? No son solo materiales. Y Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Al presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, estaban ofreciendo sus ofrendas a Él. Y el escritor de Hebreos también exhortó a sus lectores cuando escribe en el capítulo 13, versículo 15, lo siguiente, Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿qué cosa? Sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Al ofrecer siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y ahora aquí en Filipenses, Pablo quiere que entiendan que ellos no le han dado simplemente un poco de dinero a él. Él quiere que entiendan que ellos han dado algo que no ha pasado desapercibido para Dios. No fue un retiro financiero, fue una adoración espiritual, les dice Pablo, lo que hicieron ustedes conmigo. ¿Sabe qué es lo que usted ha hecho cuando puso dinero en la ofrenda? Sí, les pregunto, hermanos. ¿Sabe qué es lo que usted ha hecho cuando puso dinero en la ofrenda? ¿Sabe qué es lo que ha hecho cuando compró comestibles para una familia en necesidad? ¿Sabe lo que usted ha hecho cuando puso un comestible en la canasta? ¿Sabe qué es lo que ha hecho cuando le escribió un cheque a ese estudiante que está preparándose para el ministerio? ¿Sabe qué es lo que ha hecho cuando le ofreció su casa a un siervo del Señor para que descanse? ¿O sabe lo que ha hecho cuando le prestó su vehículo para viajar? ¿O puso víveres sin caducar en la canasta? ¿Sabe lo que ha hecho? Pablo quería que usted entendiera que sus ofrendas no solo tienen que ver con su estado financiero, sino con su adoración, con su corazón. Con su corazón. Y voy a leer el versículo 18.
Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Usted construyó un altar y sobre él puso su ofrenda que trajo un aroma agradable de la misma presencia de Dios. Sacrificio acepto, agradable a Dios. Y ahora Pablo agrega estas maravillosas palabras de aliento para estos necesitados creyentes filipenses que le dieron aún a pesar de su pobreza. Y Pablo escribe: en quinto lugar, Dios responderá a sus necesidades tal como ustedes respondieron a la mía. Y voy a leer el versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Vamos a analizar este versículo 19. Mi Dios, no cualquier Dios, no los dioses del panteón griego o romano, no los dioses de los egipcios o los atenienses, le está diciendo Pablo. Mi Dios verdadero, Él suplirá todo lo que ustedes necesiten. Queridos filipenses, le dice Pablo, ustedes dieron de su pobreza, pero Dios les va a dar. Note, y ponga atención en esto, no se distraiga, por favor. Dios le dará, le dice Pablo, conforme a sus riquezas. Vamos a analizar esto, hermano. Esta frase puede ser entendida como: en cambio, por como ustedes me han dado. Dios va a suplir todas sus necesidades tan generosamente como solo Dios puede hacerlo. Pablo dice: Él les suplirá conforme a sus riquezas. Esto es lo que significa, hermanos. Suponga que necesito un poco de dinero y usted tiene $1 millón en el banco, y yo le presentara a usted mi necesidad, y usted me dará. Usted viene y coge su chequera y me dice: bueno, aquí está mi cheque, le voy a dar $10. Usted tiene $1 millón en el banco, pero usted coge su chequera y me firma un cheque por $10. Usted me estaría dando conforme a su corazón $10. Conforme a lo que tiene en su corazón, usted me está dando, ¿correcto? Pero si usted me diera un cheque en blanco y me dijera: escribe el monto que necesita hasta $1 millón, usted me estaría dando conforme a sus riquezas. ¿Sí lo entendió? Esto es exactamente lo que Pablo enfatiza aquí. Note: mi Dios suplirá pues todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Ahora tenga en mente que el contexto inmediato aquí tiene relación con Dios supliendo las necesidades de los filipenses, tal como ellos han suplido las necesidades de Pablo. Pablo no está diciendo aquí que Dios le dará al cristiano un cheque en blanco para lo que sea que quiera o para lo que crea que necesita. No. Dios nos dará lo que realmente necesitamos como resultado de lo que hay en nuestro corazón. Dar nuestro tiempo y posesiones para ayudar a otros en necesidad. Dios va a suplir todo conforme a sus riquezas en gloria, de acuerdo a nuestro corazón. Ese es el contexto inmediato, hermanos. El contexto más amplio es que Dios ha prometido suplir nuestras necesidades, la mía y la suya, necesidades legítimas que Dios se ha propuesto suplir.
Él va a suplir nuestras necesidades. Mire bien como digo, nuestras necesidades, no nuestra codicia. Dios suple nuestras necesidades, no nuestra codicia. Jesús nos enseñó a orar por nuestro pan hasta el próximo año. No, de cada día. Jesús nos enseñó a orar por nuestro pan de cada día, no por el postre, por el pan. Pero muchos quieren hasta el postre y creen que Dios no los va a bendecir. Ninguna ofrenda que damos pasa desapercibida para Dios. Ninguna necesidad que tengamos nosotros pasa tampoco desapercibida para Dios. Esto no significa que nunca vamos a tener necesidad en la vida, pero significa que Dios en su tiempo, no en el nuestro, va a satisfacer nuestras necesidades. Y es la razón por la que Pablo termina esta carta de agradecimiento con una exhortación que la tenemos en el versículo 20. Es como si él nos dijera, ok, ahora vamos a cantar el versículo 20 que dice Pablo aquí. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Note cómo él cambia de decir mi Dios en el versículo 19 a nuestro Dios aquí en el versículo 20. Pablo está diciendo, canten esta doxología conmigo. Le daremos gloria por los siglos de los siglos a nuestro Dios. Y cuando Pablo escribe amén, lo cual significa así sea, o así es verdad, él está invitando a toda la iglesia en Filipos a responder diciendo amén. O sea, el tono de esta carta habría sido algo como: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y toda la congregación respondería amén. Pablo concluye diciendo que podemos hacer sino adorar a Dios por su gracia inmerecida, por su fiel provisión y por su gloria infinita, recordando que cuando usted da algo para la iglesia, para el ministerio, usted está invirtiendo en la compañía más grande del mundo y poderosa, la compañía del cielo, no la tierra. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz, penetra nuestra mente y nuestros corazones. Señor, esta carta nos ha enseñado mucho sobre el agradecimiento y nos ha encaminado a saber cuál es el verdadero agradecimiento, el que lo hacemos de corazón y no para que los ojos humanos nos vean. El agradecimiento en el cual vamos a invertir en tu reino, porque es algo que no va a perecer jamás y vivirá por siempre. Que podamos grabarnos estos principios, lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por la palabra expuesta, sabiendo que Dios suple la necesidad de cada uno de sus hijos. Y si Pablo lo dijo, pues mi Dios suplirá todo lo que os falte. ¿Por qué no digo, pues, Orlando dice, mi Dios suplirá lo que me falta? Y cada uno de nosotros debemos estar seguros de que Dios va a suplir nuestras necesidades. Nosotros alabamos a nuestro Dios con el himno número 199. Está por Cristo firme. Está por Cristo firme,
Señor, estamos agradecidos por su amor, por su palabra y por permitirnos recordar lo que hizo su Hijo para librarnos de la esclavitud del pecado. Gracias te damos, Señor, que cuando a ti te damos, estamos invirtiendo para la eternidad. Y ahora el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando tu redor esté, dándote abrigo por doquier.